Buenos días a todos los participantes en este seminario y bienvenidos a la segunda parte de la serie de expansión corporativa de Color Group. Antes de comenzar la presentación de hoy, permítame confirmar algunos detalles burocráticos. En primer lugar, me gustaría corroborar que el sistema de sonido está funcionando correctamente. Si estáis escuchando esta introducción y podéis oírme perfectamente, por favor, haced clic en el icono de la mano que aparece en la parte inferior del panel de control. Si están utilizando un ordenador y están experimentando problemas de audio, tengan en cuenta que también se pueden conectar vía telefónica, haciendo clic en el mismo panel de control que mencionaba anteriormente. Este seminario va a ser grabado. La presentación y la grabación van a ser distribuidas a los participantes al final del día. Si estáis viendo este seminario por diferido y tenéis intención o interés en recibir el contenido de este seminario, por favor, no dudéis en contactarme en la dirección de email que aparecerá al final de esta presentación. En primer lugar, quiero daros las gracias a todos los asistentes que nos acompañan hoy en este seminario sobre el cumplimiento corporativo en China. Como introducción, permitidme hacer una breve presentación de Color Group. Color Group es una empresa perteneciente al grupo estadounidense CSC. Proporciona una amplia gama de servicios de consultoría sobre los vehículos de entrada al mercado chino, incorporación, contabilidad, fiscalidad y recursos humanos a organizaciones interesadas en introducirse y expandir sus negocios en Hong Kong, Singapur y China. Color Group fue fundada en 1979 y está dirigida por un equipo internacional y local con más de 120 especialistas contables y abogados asentados en 10 oficinas distribuidas a lo largo de estos 3 territorios. Desde nuestras oficinas, Color Group ofrece servicios a pequeñas y medianas empresas y a corporaciones multinacionales. Nuestro objetivo es proporcionar un servicio eficiente y rentable, adaptado a las necesidades específicas de cada cliente. Nuestra meta es proteger sus inversiones y maximizar el rendimiento de sus actividades. Los miembros de nuestro equipo dominan varios idiomas y nuestra diversidad cultural y profesional nos proporciona la flexibilidad y el conocimiento necesarios para entender las necesidades de nuestros clientes y ofrecer paquetes de servicios integrados. Uno de los pilares principales de nuestro éxito es el intercambio de conocimientos entre la cultura occidental y la china. No dudéis en poneros en contacto con los equipos internacionales de nuestras oficinas para obtener más información. Algo de información sobre la ponente. Mi nombre es Laura Velasco y soy licenciada en Economía y tengo un máster internacional en Comercio. Mi adhesión a Color Group se produce a principios de este año, donde represento los intereses de clientes extranjeros, especialmente aquellos procedentes de la América Latina y de España. Sin más introducciones, vamos a comenzar la presentación de hoy, cuyo título es el establecimiento y el cumplimiento anual corporativo. En esta presentación pueden ver la agenda en la que se resumen paso a paso los procedimientos que las empresas deben ejecutar con el fin de asegurar el cumplimiento anual corporativo de acuerdo con la legislación china. En primer lugar, nos encontramos con la auditoría de las cuentas anuales. En segundo lugar, con el impuesto anual sobre la renta individual, que equivale en España al impuesto sobre la renta de las personas físicas. En tercer lugar, se encuentra el impuesto anual sobre los beneficios corporativos, que equivale al impuesto sobre sociedades. Posteriormente tenemos la inspección anual, la repatriación de dividendos y por último les vamos a proporcionar una checklist. Esta lista de tareas o rutinas debe ser muy tenida en cuenta por parte de las personas interesadas en acceder al mercado chino. Su empresa debe cerciorarse de que se están cumpliendo todas las responsabilidades contables y este checklist le va a ayudar. Durante el análisis de las distintas responsabilidades que estamos mencionando, vamos a proporcionaros fechas límites que deben de tener en cuenta para cerciorarse de que se cumplen con todos los límites y tiempos. En primer lugar, vamos a tratar el requerimiento anual de auditoría. Todas las empresas establecidas en China, ya sean sociedades limitadas, oficinas de representación, joint ventures o empresas locales, deben presentar 2 informes de auditoría emitidos por auditores públicos certificados. Este informe está compuesto por los 2 siguientes documentos. Por un lado, el informe de los estados financieros y la situación de balance a final de año. Y en segundo, el informe sobre el tipo de cambio, que analiza las transacciones de divisas que se produjeron durante el año. Estos documentos deben ser expedidos antes del 30 de abril, aunque en realidad la auditoría debería realizarse anteriormente, puesto que la estimación de la declaración de los impuestos se realiza en base a esta auditoría. En Color Group recibimos muchas preguntas relacionadas con los informes de auditoría.
Una de las cuestiones más importantes es en relación a las fechas límites. Dado que la auditoría se realiza en base a las cuentas anuales y la mayoría de las empresas en China tienen un año fiscal que va desde enero a diciembre, los informes de gestión deben prepararse antes del año nuevo chino, que suele caer en torno a febrero. Los informes de diciembre deben prepararse antes del 15 de enero del año siguiente, para poder realizar a tiempo la declaración del impuesto mensual y del trimestre del último impuesto del año anterior. En este punto les vamos a proporcionar cierta información relacionada al auditor y cómo elegir un auditor adecuado en China. Existe riesgo de conflicto de interés si se utiliza el mismo contable para llevar la contabilidad de la empresa que para realizar la auditoría anual. Dado que el fin de la auditoría es evaluar la actuación de los contables, nuestra recomendación es dividir las tareas. Es decir, tener una empresa que se dedique a realizar las tareas de contabilidad y otra empresa que se dedique a realizar la auditoría. La comunicación es un tema muy importante, especialmente en China, donde la mayoría de auditorías no tienen empleados que hablen inglés. Les recomendamos que se reúnan con su auditor con cierta anterioridad para evitar este tipo de problemas. El presupuesto y el coste de auditoría. Se trata de una cuestión clave. Hay una enorme diferencia entre los precios de las 4 grandes firmas de auditoría y las firmas locales, que suelen tener un precio bastante similar entre ellas. En caso de elegir una firma local, tenga en cuenta que lo más probable es que tenga que depender de su departamento financiero para dirigir la comunicación, dado que seguramente no dispondrán de personal que hable inglés. La fiabilidad de la auditoría. Cada año las autoridades fiscales y locales de cada distrito publican una lista negra de empresas de auditoría. Debe ser consciente de que esta lista y evitar cualquier firma que aparezca mencionada en ella, puesto que corre el riesgo de que las autoridades fiscales no acepten informes emitidos por dichas empresas. La declaración anual del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Todos los empleados, ya sean nacionales o extranjeros, que ganen un salario anual de al menos 120.000 yuanes, deben declarar y presentar el formulario de declaración anual del impuesto sobre la renta individual. El motivo detrás de esta obligación es que existen muchos individuos que están obteniendo ingresos adicionales a mayores de su trabajo, ya sea por el alquiler de la propiedad, obtención de dividendos, etc. Las autoridades exigen que la declaración se realice antes del 31 de marzo de cada año. Algunas consideraciones. En teoría, no es responsabilidad de la empresa realizar la declaración del impuesto de la renta de sus trabajadores. No obstante, muchas veces las empresas lo realizan, con el fin de asegurar que sus empleados están cumpliendo con la obligación fiscal. Existe un formulario de declaración de impuestos que debe utilizarse para la presentación del impuesto. La siguiente obligación anual está relacionada con el impuesto de sociedades. Las sociedades limitadas y las oficinas de representación en China deben presentar un análisis detallado sobre los beneficios anuales. El principal objetivo de esta responsabilidad es determinar si a lo largo del ejercicio fiscal la empresa ha pagado más o menos de lo que debería. Si la empresa ha pagado menos de lo correspondido, la agencia tributaria emitirá una factura de pago y la cantidad pendiente deberá ser abonada. Si por el contrario la empresa ha pagado más, la oficina fiscal otorgará un crédito que podrá ser compensado en ejercicios posteriores. El plazo límite para la expedición es el 30 de abril. Consideraciones importantes. El impuesto sobre el beneficio se calcula en base a los informes de gestión emitidos al final de cada año. La autoridad fiscal puede conceder extensiones sobre los plazos de presentación. Nuestra recomendación es que si usted por algún casual necesita solicitar una extensión, esta se realice al menos 2 semanas antes del final del plazo. La inspección e informes anuales. Quizás el paso más complicado del cumplimiento anual corporativo en China sea la inspección e informes anuales, principalmente porque no existen en ninguna otra jurisdicción y las empresas tienen problema para entender en qué consiste este procedimiento. La inspección se realiza una vez finalizado el informe de auditoría y una vez declarados el impuesto sobre actividades económicas. La finalidad principal de la inspección es corroborar que su negocio ha estado operativo a lo largo del año. Las sociedades limitadas en China deben hacer una inspección anual que consiste en cumplimentar una serie de análisis estadísticos. En la mayoría de ciudades de China se puede realizar online. Este documento debe ser presentado a 7 agencias gubernamentales diferentes y los documentos de solicitud se preparan de forma independiente en cada una de ellas.
Por otro lado, las oficinas de representación en China también deben realizar una inspección anual de empresa, pero a diferencia de las sociedades anónimas, el procedimiento no se puede tramitar online. La diferencia con el procedimiento de las sociedades limitadas es que en este caso los documentos procedentes de la empresa madre deben ser certificados por un notario y presentados al Ministerio de Industria y Comercio. En la mayoría de jurisdicciones, la certificación notarial tarda en torno a 4 semanas, de modo que la empresa necesita empezar este proceso con la necesaria antelación. Las sociedades limitadas y las oficinas de representación deben expedir estos documentos antes del 30 de junio de cada año. Consideraciones. Durante los 3 meses posteriores a la emisión del certificado de inspección, se realizará una visita oficial a la oficina de representación. Durante la visita, las autoridades suelen solicitar certificados y licencias de empresa, de modo que tiene que estar preparado y asegurarse de que los documentos están en orden y a mano. Retrasos en el cumplimiento de los plazos y consecuencias si no se completa la inspección anual. Tenga presente que si se retrasan los plazos de presentación de los documentos, su empresa y el representante legal podrían ser incluidos en la lista negra de las autoridades. La peor consecuencia de esto es que su empresa puede quedar inhabilitada para realizar cualquier operación tanto dentro como fuera del país. La inspección anual en la mayoría de ciudades grandes se puede realizar a través de Internet. Consecuencias si no hay empleados en la oficina durante la inspección. Lo ideal es asegurarse de que siempre hay alguien en la oficina durante el periodo de inspecciones. En el peor de los casos, las autoridades podrían cerrar su oficina y solicitarle que vaya a la oficina fiscal a dar explicaciones de por qué no había nadie en su oficina. Otro punto importante a considerar es la distribución de dividendos. Este proceso solamente compete a las sociedades limitadas. La mayoría de empresas que empiezan a operar en China no consideran la posibilidad de distribuir dividendos. Hemos decidido incluir esta consideración en este seminario porque un alto porcentaje de empresas que invierten en el país serán rentables en algún momento, de modo que este aspecto debe ser tomado en consideración. La decisión sobre si repatriar dividendos o mantener el dinero en la entidad en China para su posterior inversión debe ser tomada por la dirección de la empresa, teniendo en cuenta los siguientes detalles. A diferencia de la mayoría de países, la repatriación de dividendos solo puede hacerse una vez al año, después de haber completado todos los pasos del cumplimiento anual corporativo. El proceso de solicitud de dividendos suele tardar entre 4 y 6 semanas y requiere comunicarse con la Oficina de Impuestos y la Administración Estatal de Divisas. Al repatriar dividendos se debe pagar una tasa de retención, que depende de si existe un tratado de doble imposición en vigor entre el país de origen de la empresa y China. La retención para la mayoría de países europeos, Hong Kong y otras jurisdicciones es del 5%. Alternativamente, la tasa sería para el 10%. Una consideración importante para la mayoría de funcionarios de impuestos es si la sociedad holding de la empresa china tiene sustancia económica y comercial. Este es un factor clave en la determinación de la tasa de retención de dividendos. Si existe un convenio de doble imposición entre el país de origen de la empresa inversora y China, pero su empresa madre no puede demostrar la realización de actividades económicas, lo más seguro es que usted tenga que pagar un 10% de retención. Por último, les presentamos la checklist que mencionábamos al principio de la presentación. Esta checklist o esta diapositiva incluye una lista de recomendaciones sobre las responsabilidades y factores que las empresas deben de tener en cuenta en relación con China. En primer lugar, el informe de gestión de beneficios. Debe asegurarse de que el informe de gestión se ha elaborado y ha sido aprobado antes del Año Nuevo Chino, puesto que justo después de esta fecha se deberá comenzar con la auditoría anual. Para asegurar de que su empresa cumple con los tiempos, se recomienda elegir al auditor antes de finales del año anterior. La mayoría de auditores están ocupados con varias auditorías a varias empresas, de modo que es mejor programar de antemano las fechas en las que se va a realizar la auditoría. La fecha límite del impuesto sobre la renta de las personas físicas es el 31 de mayo. Se trata de una responsabilidad que recae sobre los individuos. No obstante, como ya hemos dicho antes, la mayoría de los inversores extranjeros deciden subcontratarlas. Para garantizar la transparencia de la declaración de este impuesto, es necesario preguntar a los empleados si están generando ingresos fuera de sus salarios mensuales. La declaración del impuesto sobre beneficios. Este sería el siguiente paso. Como ya hemos dicho anteriormente, la fecha límite es el 30 de abril. La declaración del impuesto depende del informe de gestión y de la auditoría anual, de modo que es necesario asegurarse de que ambos son completados antes de esta fecha.
Existen extensiones de tiempo, pero deben solicitarse 1 o como mucho 2 semanas antes de la fecha límite del 30 de abril. La actualización de la licencia comercial. En octubre de 2015 se estableció un nuevo reglamento por el cual se reconocía una licencia comercial con un único código. Tradicionalmente las empresas en China tenían 3 códigos distintos. El primero relacionado con la licencia comercial, uno relacionado con el certificado de empresa y un último relacionado con el certificado de impuestos. El gobierno chino ha decidido que hay demasiados códigos para operar y ha reducido el número de códigos de 3 a 1, de modo que cuando ahora se solicita una nueva licencia de negocio, se emite un código que ha sido aprobado previamente por 3 cuerpos gubernamentales distintos. Todas las empresas ya existentes tendrán que actualizar su licencia de negocio antes de realizar la inspección anual. El procedimiento puede tardar de 1 a 3 días y el cambio se solicita en el Ministerio de Industria y Comercio. No se necesita la firma de ningún miembro del Consejo de Administración ni del representante legal de la empresa. Por último, queda la inspección anual, que en la mayoría de casos se puede realizar online. Como pueden comprobar, hay una gran cantidad de detalles que deben de tenerse en cuenta en relación al cumplimiento anual corporativo. Por ello, es muy recomendable que las empresas ya instaladas en China y las que tienen pensado instalarse en un futuro próximo empiecen a formular ya un plan de plazos para cada uno de estos pasos mencionados. Un componente clave sería las fechas en las que va a caer el Año Nuevo Chino, puesto que esto tiene un gran impacto en el cumplimiento de estos plazos. El Año Nuevo Chino no es fijo, aunque siempre suele caer entre finales de enero y finales de febrero. Durante este periodo, las oficinas y agencias de gobierno van a estar cerradas, al menos una semana, aunque a veces podría ser hasta 10 días. Si tienen alguna pregunta en relación con la información proporcionada, en términos de cumplimiento corporativo de las empresas y lo que hay que tener en cuenta, por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros. En esta diapositiva pueden encontrar información sobre mi correo electrónico y nuestra oficina que se ubica en Shanghái. Color Group publica de forma regular una numerosa información relacionada con las 3 jurisdicciones en las que operamos, de modo que si estáis interesados en obtener actualizaciones regulares, por favor, suscribiros a nuestras páginas de LinkedIn y de YouTube. Por último, me gustaría dar las gracias a todos los participantes de este seminario de hoy. Les deseo un muy buen día.